Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Muy bien. Recordemos un poco, Pablo está en su segundo viaje misionero, ¿sí? Pablo ha emprendido su segundo viaje misionero, pero Pablo no está solo. Si bien es cierto, Bernabé ya no está con él, pero Pablo está acompañado de Lucas, de Timoteo y de Silas, ¿no? Que a dos de ellos los ha conocido en el camino, por ese camino que el Espíritu Santo lo guió, ¿no? Mientras él se había propuesto ir a la región de Asia, el Espíritu Santo lo llevó hacia Europa, ¿no? A la región de Macedonia, ¿no? Tal como dice mediante una visión, dice, ¿no? De un hombre macedonio que le decía, ven, ayúdanos, ¿no? Y él llegó a ir a ese lugar y ciertamente en ese trayecto conoce a Timoteo, conoce a Lucas y están ahora siendo parte de su viaje misionero. Pero también vemos que tal como en el primer viaje misionero, Pablo tuvo eh, oposición, ¿no? Mucha oposición de parte del enemigo. La semana pasada, nada más en el capítulo 16, veíamos cómo es que de pronto había llegado al punto de ser encarcelado juntamente con Silas y puesto en una prisión de máxima seguridad, ¿no? Pero vemos también cómo es que Dios se manifiesta en medio de la alabanza, de la oración que ellos levantaban. De pronto hubo un terremoto y se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas. Y lo interesante es que la Biblia dice que no dice que de pronto Pablo huyó, sino que Pablo estaba ahí tranquilito, ¿no? Y mientras el soldado quería matarse porque le iba a costar la vida, el hecho de que se hayan escapado, Pablo le dijo, detente, no te hagas daño, aquí estamos, ¿no? Entonces aquí veíamos cómo era el amor de Pablo por la vida de las personas, ¿no? Él no estaba viendo tanto su libertad, sino estaba viendo el beneficio de esa persona, ¿no? Y ciertamente esa persona, el carcelero, termina convirtiéndose, llevan la palabra de Dios a su casa y también su casa termina convirtiéndose porque creen la palabra, se terminan bautizando y finalmente también dice que atendieron a Pablo y a Silas, le hacen un caldito de gallina y dice que luego volvieron a medianoche a la cárcel nuevamente, ¿no es cierto? No es que Pablo huyó, volvieron a la cárcel y por la vía legal al día siguiente ellos fueron liberados, ¿no? Entonces ahí nos habíamos quedado. Todo eso había ocurrido ¿dónde? En Filipos, ¿sí? Ahora dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Tesalónica era un lugar que se encontraba a 160 kilómetros de Filipos. Es como que de aquí a Barranca, ¿no? Más o menos, o a Pativilca, algunos que conocen la zona norte, pero aquel entonces no había Zetabús, ¿no? Estaba así, aquel entonces era a pie, ¿no? Entonces Pablo va a continuar su viaje, pasando por estas ciudades, ¿no? Por Anfípolis, por Apolonia, pero llegaron hasta Tesalónica, ¿no? Tesalónica sigue siendo una región europea, o sea, una ciudad en la región europea, en la región de Macedonia, a donde Pablo fue llamado mediante la visión de este hombre, pero Tesalónica no solamente era una ciudad como Filipenses, ¿no? Una ciudad común, sino Tesalónica era una ciudad prominente, era un puerto, ¿sí? Entonces, era un lugar donde vivía gente muy adinerada incluso, y con mucha influencia romana, ¿no? Entonces, porque el gobierno era regiones del Imperio Romano, ¿no? Entonces, ahí va a llegar Pablo ahora. Lógicamente, por eso que luego vamos a encontrar nosotros las cartas de Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Y aquí comienza nuevamente también la historia de Pablo con la ciudad de Tesalónica, ¿no? Así como veíamos cómo nace la iglesia de Filipos, aquí vamos a ver cómo nace la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Filipos nació en la casa de una mujer llamada Lidia, conformada por dos familias, la familia del carcelero, la familia de Lidia, comenzó la iglesia de Filipos. Ahora vamos a ver cómo comienza la iglesia de Tesalónica, ¿no? A quienes más adelante Pablo va a enviar cartas, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo, dice, donde había una sinagoga de los judíos. Nuevamente encontramos esta palabra sinagoga. ¿Qué es sinagoga? Sinagoga era una casa donde en ciudades gentiles, en ciudades que no pertenecían a Jerusalén, que no pertenecían a Israel, y de pronto si en ese pueblo, en esa ciudad, habían más de 10 varones judíos, se formaba una sinagoga, una casa de oración, una casa de estudio, donde se reunían sobre todo los días sábados, el día del reposo que guardaba el judío, ¿no? el Shabbat. Entonces, Pablo, como era judío,
recordemos, Pablo, que era judío, cuando llegaba a estos pueblos se identificaba con ellos, a excepción de que cuando llegó a Filipenses o a Filipos, no encontró una sinagoga, pero eso no fue impedimento para que él predique, porque vimos de que se fue a la orilla del río y ahí predicó. Por eso que ahí encuentra a estas mujeres que adoran a Dios y creen el evangelio, ¿no? Pero aquí va a encontrar una sinagoga. Entonces Pablo va a comenzar, era como que la fórmula de Pablo, ¿no? Siempre ir a los judíos, predicar a los judíos. ¿Por qué? Porque había algo en común con los judíos, hay un punto en común con los judíos. ¿Cuál era el punto en común? De que los judíos creían en Dios, los judíos creían en el Antiguo Testamento. Lo que no creían algunos judíos, o la mayoría de los judíos, era en el Mesías, en Jesucristo. Ahí se dio el quiebre de los judíos mesiánicos que aceptan a Jesucristo y los judíos que rechazaron tajantemente a Jesucristo y se formaron prácticamente dos bandos, ¿no? Entonces, pero Pablo, como todo judío, va a llegar a este lugar y va a predicar justamente en una sinagoga, se le va a dar esa oportunidad de predicar en una sinagoga y no va a desaprovechar. Ahora, aquí muchos dicen, pero si Pablo fue llamado a los gentiles, ¿qué hacía metiéndose a las sinagogas? Como que de pronto se gana problemas, dicen, ¿no? Incluso algunos comentaristas dicen, Pablo esto lo estaba haciendo en su carne, ¿no? Porque cada vez que entra a una sinagoga encuentra oposición. Puede ser hasta cierto punto entendible eso, pero recuerda que cada vez que entra a estos lugares llamados sinagogas, que estaba conformado por judíos, encuentra oposición, pero también gana almas. El hecho de que haya sido llamado a predicar a los gentiles no quitaba de que de pronto no podría predicar a los suyos, a los judíos. Entonces, algunos dicen, en todo caso, Pablo está haciendo esto en el espíritu, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a haber frutos también de esto. Entonces, es algo que quizás no podríamos decir, si es en la carne, en el espíritu, ¿cómo es que Pablo iba a las sinagogas y fue llamado a los gentiles? Es una de las cosas que le vamos a preguntar cuando estemos allá en la presencia del Señor, ¿no? Le vamos a decir, Pablo, muéstranos, ¿por qué tú ibas a las sinagogas, no? Y él nos dirá, bueno. Verso 2, mira lo que dice. Y Pablo, como acostumbraba, le era costumbre a él, como acostumbraba, fue a ellos. ¿A dónde? A esta sinagoga. Por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, Pablo va a estas sinagogas por 3 días de reposo. Y 3 días de reposo son 3 semanas. Es decir, durante 3 sábados iba a este lugar a discutir con ellos. Y esta palabra discutió con ellos, quizás para nosotros puede sonar como que, no sé, ¿no? A mecharse, a agarrarse los pelos con ellos. No, discutió con ellos, la palabra discutió con ellos en el contexto original significa a dialogar de ida y vuelta. Se formó una especie de un debate de ideas, de principios, de principios divinos. Entonces, cuando dice y discutió con ellos, es de que dialogó con ellos, y más adelante, verso 3, va a aclarar un poco más este panorama. Dice, discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Qué dice? Declarando. La palabra declarando significa anunciando, abriendo a la claridad. Y eso es lo que hacía Pablo. Lo que estaba haciendo era anunciar, abrir a la claridad. Luego dice exponiendo. Exponiendo significa dando evidencias de un cumplimiento, dando evidencias de una verdad. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo, estaba dialogando abiertamente, anunciando abiertamente, dando evidencias, pero ahí está lo interesante, dice, por medio de las escrituras. ¿Cuál era la fuente de Pablo? Las escrituras. No lo estaba haciendo en su conocimiento, no lo estaba haciendo en sus fuerzas, no lo estaba haciendo en que yo soy fariseo de fariseos, sino él está él dando, está declarando, está dialogando, está dando evidencias mediante las escrituras. ¿Qué es lo que él daba evidencias? ¿Qué es lo que él declaraba mediante las escrituras? Ahí mismo lo dice. Dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué es lo que entonces declaraba, exponía y dialogaba Pablo cuando ingresaba a estas sinagogas? No iba a decirles, mira, yo también he sido fariseo, te cuento que cosas como esas, ¿no? Por si acaso he estudiado a los pies de Gamaliel, no tanto hablaba de él. Lo que Pablo está hablando es las escrituras. Y que básicamente, ¿qué está hablando de las escrituras? Dice, él hablaba de la obra de Cristo, porque lo que él declaraba era que era necesario que Cristo padeciese y resucitase. Y ese es el mensaje del Evangelio.
la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Es importante que nosotros prediquemos estos principios, la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo es que Cristo murió? ¿Por qué murió? Vivimos en un mundo que no quiere reconocer que somos pecadores. Vivimos en un mundo donde el ser humano se cree con muchos derechos ante la vida, ante Dios. Y aunque tenemos derechos en la sociedad, pero ante Dios, en realidad, la Biblia dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. Pero en estos tiempos, ¿quién quiere reconocer de pronto que su vida está en pecado? No sé si te ha tocado compartir con un amigo, con alguien estudiado, con alguien educado y te dice, bueno, yo no creo haber hecho tanto daño como el delincuente que está en la cárcel o como tal persona que roba, que delinque. Yo a quién le he hecho daño. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, que no es porque de pronto estudiamos en la Universidad de la Católica ya no soy pecador. No es que porque de pronto soy abogado ya no soy pecador. No es porque de pronto soy médico y salvo vidas ya no soy pecador. La Biblia dice que somos pecadores. Entonces cuando Pablo exponía, declaraba la muerte de Cristo, estaba dando las razones por el cual Cristo padeció. Pablo lo que está diciendo era necesario. Y al decir que era necesario que Cristo padeciese, para el judío le está diciendo, no pudiste cumplir la ley de Dios. Y es necesario que Cristo padeciese, que pague por tus pecados. Y tú también, a pesar de que eres judío, necesitas creer en Cristo. Entonces, cuando predicamos la cruz de Cristo, estamos predicando el pago por nuestros pecados. Pero ¿qué más lo que predicaba Pablo? Pablo predicaba también a Cristo resucitado, porque decía, era necesario que Jesucristo padeciese y resucitase. ¿Por qué es importante predicar que Cristo resucitó? Porque eso nos da esperanza, porque eso habla de un rey que está vivo, que da vida eterna, que es, dice, Él es la primicia de la resurrección, que así como Él resucitó, ha prometido resucitar a todos los que en Él creen. Por eso que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces ahí hay esperanza. No me puedo quedar con el mensaje solamente de la cruz. La cruz habla de que Él ha pagado por mí, pero la resurrección habla de que me va a llevar a su presencia. De tal manera que no estoy siguiendo ni predicando ni adorando a un Dios muerto. Estoy siguiendo y predicando y anunciando las buenas nuevas de un rey de reyes que reinará por la eternidad. Entonces, Pablo explicó todas estas cosas porque dice, declarando, exponiendo por medio de la escritura este cumplimiento. Pero también, aparte de anunciar la obra de Cristo, él anunció, dice, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor. Entonces, Pablo básicamente predicó en ese lugar, o predicaba en ese lugar, como le era costumbre, la obra de Cristo y la persona de Cristo. Lo que Cristo hizo y quién es Cristo. Qué importante es que el ser humano y nosotros, que hayamos conocido o estemos conociendo esas verdades. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho y quién es Cristo para nosotros? Porque mucha gente sabe quizás las cosas que Cristo hizo por películas, ¿no? Multiplicó los panes, los peces, sanó enfermos, paralíticos, y se quedan con esa leve información. Pero la mayor obra que Cristo hizo fue padecer por nosotros. Ayer veíamos Filipenses 2, ¿no? Cuando dice, teniendo el mismo sentir, se despojó de toda su gloria para venir a hacer milagros. No dice eso, sino dice, para hacerse siervo como tú y como yo y entregar su vida y ser obedientes hasta la muerte y muerte en la cruz. Esa es la mayor obra que Cristo ha hecho. Pero Cristo puede aliviar mis necesidades económicas. A lo mejor sí, cuando tú buscas su reino y su justicia, van a venir añadiduras, pero no es el centro del mensaje. Pero Cristo me puede sanar de una enfermedad, definitivamente que también que sí, pero ese no es el énfasis. El énfasis es la mayor obra preciosa que Él ha hecho, liberar tu vida del pecado. Entonces, esas dos cosas, mis hermanos, predicaba Pablo. ¿Por qué era importante que el judío recuerde esto? Un poquito de historia. Cuando leemos todo el Antiguo Testamento, el judío tenía promesas. Una promesa era del Mesías, justamente lo que están estudiando ahora los 4 evangelios van a ver a Jesucristo como el Mesías. Pero para el Mesías a ellos se les presentaba de dos maneras, como un Mesías sacrificado
como el Cordero inmolado, Isaías. Pero Isaías también nos muestra a un Mesías reinando por la eternidad, con un reino absoluto, con un reino de paz. Y para el judío no podía concebir esto. Decía, ¿cómo el Mesías va a morir? Y cómo me dice la Biblia, las profecías, que el Mesías va a reinar por la eternidad. ¿Qué pasa con mi cabeza? Decía, ¿no? O sea, no entiendo. Y es por ellos, que muchos de ellos no reconocieron la muerte de Jesucristo, porque Jesucristo murió en una cruz y de pronto ellos decían, no puede ser él el Mesías, porque el Mesías va a venir a reinar, rey de los judíos, él tiene que liberarnos de toda esta opresión romana. Pero lo que no contaban es con que Dios estaba manifestando a través de esas profecías dos cumplimientos, dos venidas del Mesías. Su primera venida como el Cordero inmolado muriendo en la cruz por ti y por mí y por los judíos, y su segunda venida que se dará en el Apocalipsis cuando venga y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y reinará aquí un reino realmente de paz, donde habrá orden. Eso todo es lo que Pablo nos enseña también a través de sus cartas. Y eso es lo que enseñaba a estos judíos. Es interesante por eso, porque él dice partía de las escrituras, ¿no? El día de hoy nosotros tenemos que predicar lo mismo, mis hermanos. El mensaje no ha cambiado, estas verdades no han cambiado. Tenemos que seguir predicando la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho por tu familiar, por tu amigo, por tu compañero de trabajo, por ti. Y tenemos que predicar la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Esa es la esencia del Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo. La función de la iglesia, del cristiano, no está tanto predicar valores morales, tips del éxito, principios de prosperidad, autosuperación, el campeón que está en ti. En realidad debemos predicar el muerto que está en ti si estás sin Cristo. Pero si estás en Cristo, ciertamente hay vida. Pero muchas veces la iglesia, el creyente pierde el enfoque. Debemos de predicar el mensaje del Evangelio. Eso es lo que va a cambiar vidas. A veces cuando, imaginemos, ¿no? Familiares, amigos que tienen inconvenientes en ciertas áreas, vienen y piden consejo y nosotros queremos darle tips o principios bíblicos para que de pronto enmenden el problema, pues sea familiar, padre con hijo, hijos con padres o matrimonio. Y a veces queremos darle tips, no, mira, ve, pero tú tienes que hacer sujetarte a tu marido y tu marido tiene que amarte y queremos, ¿sabes qué? Pero si esa persona no conoce a Cristo, no estamos tocando el problema de fondo. Estábamos dando consejos que no lo van a poder cumplir, porque primero tienen que conocer a Cristo. Podemos dar tips basados quizás en la Biblia, consejos quizás basados en la Biblia, pero no olvides de presentar el mensaje del Evangelio primero, porque cuando esa persona sea transformada, sea salva, ahora su entendimiento va a ser abierto, ahora va a tener el Espíritu Santo que le va a permitir creer en esas verdades. De lo contrario, aconseja a alguien, ¿no? Diciendo, mira, incrédulos, o sea, vienen y te dicen, mira, que mi hermano me ha ofendido, y tú dale la otra mejilla, y se va a terminar en bronca eso, ¿no? Porque él primero necesita saber que alguien más pagó por sus pecados, que alguien más se inmoló por él. Y que ahora, cuando conoce a la persona de Cristo, las cosas cambian. Ahora, cuando conocen a la persona de Cristo, definitivamente, ahora sí va a entender el sentido del amor, del verdadero amor. Entonces, mis hermanos, primer punto de esta mañana, prediquemos la obra de Cristo y quién es Cristo. Es muy importante. Pablo esto tenía por costumbre, era su convicción. Y por esto se ganó problemas. Mira, y por esto se va a ganar problemas. Muchos hoy en día califican el éxito en base a números, en base a seguidores. Hay muchos predicadores en internet que tienen miles de seguidores porque predican al campeón que está en ti. Pero hay que buscar predicadores, por ejemplo. Si les menciono, hay un hombre que me gusta escucharlo, él se llama el doctor Stanley, se llama, ¿no? Charles Stanley. Este hombre es muy doctrinal, su forma de predicar es así, pausada, ordenada, pero si de pronto vemos sus likes en el YouTube, no tiene muchos seguidores.
Pero el hecho de los seguidores no son la evidencia de que estemos predicando lo correcto. Y ciertamente, Pablo, vamos a ver que se va a ganar problemas por predicar estas verdades. Verso 4, mira lo que dice. Y algunos de ellos, dice, ¿cuántos? No dice todos. Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número. De los griegos que no tenían estos conceptos tan arraigados en su costumbre, ¿no? De ellos sí hubo un gran número. Y mujeres nobles, no pocas, o sea, muchas. O sea, había también mujeres nobles. Entonces vemos que de alguna manera sí, el ministerio de Pablo está trayendo frutos, ¿sí? Durante estos 3 sábados he estado predicando y exponiendo el mensaje de Cristo y quién es Cristo, y está comenzando a dar frutos. No en grandes masas, no en grandes cantidades, no tiene tantos likes, pero hay personas que están oyendo la palabra de Dios y la fe está viniendo por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, vimos que en Filipos hubo personas que creyeron al instante, como el carcelero, como Lidia, ahí, ¿no? Al toque. Pero aquí vemos que a Pablo le tomó 3 semanas, 3 sábados, ¿no? Y eso habla de su persistencia, ¿no? Eso habla de su insistencia. Hay una labor que Dios nos ha llamado a hacer, es predicar el evangelio. La cosecha, déjaselo al Señor. Los frutos, déjaselo al Señor. A nosotros nos corresponde sembrar. Sí, ya, pero yo le he invitado a mi familiar 2 veces ya, y como que no quiere, mejor va a dejar que el Señor haga su obra solito. Tú sigue invitando. Sí, pero yo ya le prediqué una vez a mi tío, pero por ahí me choteó, no quiso más hablar del tema, se zafó del tema. Síguele predicando. Algunos al instante quizás crean el Evangelio, como en Filipos, pero otros requieren quizás 3 semanas. A Pablo le requirió 3 Shabbat, ¿no? 3 sábados. Pero vemos frutos. Al final la palabra de Dios dice no regresa vacía. Pero el verso 5, mira lo que dice. Mira lo que dice el verso 5. Entonces los judíos que no creían, hubo un grupo de judíos, sobre todo, que no creían. Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces hubo un grupo de judíos, paisanos de Pablo, que no creían. Y no solamente se quedaron de brazos cruzados diciendo, ¿sabe qué, Pablo? Ya, pues, ¿no? Pero no solamente no creían, sino dice, teniendo celos, teniendo celos. Ahí está la motivación de su rechazo. Lo que en el fondo había en ellos era... Seguimos. Entonces, ¿cuál era el motivo por su rechazo al mensaje, a lo que Pablo está diciendo? No solo es la incredulidad. Definitivamente había incredulidad en estos hombres por la predicación, por el mensaje de Pablo, había un rechazo por lo que Pablo estaba anunciando, pero también había un celo hacia la persona de Pablo, ¿no? Entonces, esto hace que estos hombres que se tomaron consigo a algunos ociosos. Y yo decía, ¿cómo así ociosos, no? O sea, ¿cómo sabían que estos hombres que estaban ahí eran ociosos? Aquel entonces se le llamaba ociosos a las personas desempleadas, ¿ya? No es tanto como que hoy en día en casa, no, ese es un ocioso, no quiere trabajar, no. Eran por lo general personas que se encontraban en las plazas o en las puertas de los mercados y estaban desempleados, estaban ociosos en el sentido de que estaban ahí dispuestos para que alguien venga y les dé empleo, ¿no? Y les lleve. Entonces, pero en otras palabras, tenían tiempo, ¿no? Tenían tiempo, no tenían a qué ocuparse, por algo estaban ahí. Entonces, eso es lo que sucedió. Los judíos dijeron, necesitamos más gente, ¿qué hacemos, no? Necesitamos más gente para sacar a estos hombres, para sacar a Pablo, y entonces lo que van y prácticamente contratan a estos hombres desempleados, pero ahí también describe, dice, ¿no? Hombres malos, dice, y juntaron una turba, dice, ¿no? Y juntaron una turba alborotando, dice, la ciudad. Mil disculpas, Jaca había despertado. Muy bien, seguimos. Entonces dice, juntaron una turba y alborotaron toda la ciudad. Entonces estos hombres, en oposición al mensaje de Pablo, a la persona también de Pablo, lo que hacen es juntar y confabular con todo, con ociosos, hombres malos,
alborotan la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Todo esto ahora estaba ocurriendo, nos describe la Biblia dónde se estaba dando de alguna manera esta sinagoga o estas reuniones, o quién estaba hospedando de pronto a Pablo. ¿Cómo se llama este hombre? Jasón. Quizás nunca has escuchado de Jasón, quizás primera vez que escuchas este nombre en la Biblia, Jasón. Por cierto, es un siervo de Dios que definitivamente está en el anonimato, pero muchas veces está en el anonimato porque no hemos leído a detalle. Pero eso no quita que no haya sido un siervo de Dios. El hecho que su nombre sea mencionado 2 o 3 veces en la Biblia no quita que no haya sido un siervo de Dios, porque vamos a ver dentro de unos instantes cómo es que fue su entrega también por el Evangelio. El simple hecho de dar hospedaje, refugio a estos hombres misioneros lo hace siervo de Dios. Fue útil en el reino de Dios y ahora está allá, ¿sí? En ese reino. Entonces, quizás tú digas, mis labios no creo que se abran como Pablo, mi personalidad es diferente, no sé, quizás no me veo predicando de pronto, pero sabes que en el reino de Dios hay diferentes formas de servirle. Una forma de servirles habíamos aprendido también en las cartas de Juan, de un hombre llamado Gayo, ¿se acuerdan? El hospedador. Ahora vemos un tal Jasón que también estaba hospedando a Pablo y en su casa se está formando prácticamente un grupo de estudio bíblico donde Pablo está enseñando la palabra de Dios. A lo mejor seas un Jasón, a lo mejor tengas otras cosas que puedes ponerlo al servicio de Dios. Amén. Entonces vemos que estos hombres ociosos, malos, van a entrar en conflictos con Pablo, ¿no? Entonces, y esto también nos habla de que la ociosidad Dios no la avala, ¿no? Definitivamente, cuando uno está ocioso, está expuesto a hacer lo que se nos proponga sin analizar qué es lo que debo de hacer, ¿no? Y por cierto, es interesante cuando estaba estudiando estos pasajes, más adelante Pablo va a identificar ociosos incluso dentro de la iglesia. Ahorita estamos hablando de hombres ociosos que estaban fuera de la iglesia porque recién se está formando la iglesia, recién Pablo tiene 3 semanitas predicando y estamos hablando de incrédulos ociosos, ¿no? Que de pronto se prestaron, ¿para qué? Para ir y asaltar la casa de Jasón y hacer todo este disturbio, ¿no? Pero cuando ya la iglesia estaba establecida, Pablo envía una carta a los tesalonicenses y de pronto se entera que dentro de los tesalonicenses había ociosos. Es interesante. Si quieres, anótalo, 2 Tesalonicenses capítulo 3, del verso 10 en adelante, mira lo que dice, es interesante, ¿no? Porque también cuando estábamos con ustedes, os ordené esto. Si alguno no quiere trabajar, Pablo, aquí quizás algunos han escuchado esta frase y por favor les pido que no lo usen, ¿eh? Porque ya no lo van a estar usando para de pronto decírselo a sus hijos. Dice. Porque también cuando estábamos con ustedes, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es interesante, ¿no? Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces, es interesante cómo es que años después en la iglesia también se habían infiltrado personas que de pronto no solamente no estaban a hacer sin nada, porque de pronto uno dice, pero si yo no hago nada, no hago nada, pues pastor, y al final a quién le hago daño porque no hago nada, ¿no? Muy bien, hola, hola, ¿me escuchan? Entonces, dejando a los ociosos que estaban de pronto en la iglesia, tiempo después, vamos a continuar, ¿no? Entonces, pero interesante es eso, ¿no? Cómo es que de pronto dentro de la iglesia también había ociosos, ¿no? Y de pronto no es que esta mañana mi ánimo sería decirte no estés ocioso, pero sí te diría, no estemos ociosos espiritualmente, ¿no? Porque es peligroso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Muchas veces el ser perezosos, suena más bonito quizás, o menos, eh, menos fuerte, el ser perezoso espiritual puede acarrear luego problemas mayores, ¿no? Entonces, si de pronto tú identificas que hay una pereza espiritual en tu vida, es tiempo de que te levantes, ¿no? Y no permitas. ¿Por qué? Porque cuando estamos perezosos o ociosos espiritualmente,
es donde de pronto vamos a recibir propuestas del enemigo, porque de pronto vamos a recibir propuestas del enemigo, porque de pronto, ¿qué? Porque de pronto no estoy haciendo nada, ¿no? Y ahí es donde el enemigo viene y ataca, ¿no? Entonces, es necesario obedecer la palabra de Dios. Ahora, para estar activo en las cosas de Dios, no necesitas saberlo todo, saber toda la Biblia, ¿no? Definitivamente. Lo poco que sabes lo puedes poner en práctica. Entonces, mis hermanos, yo los animo, ¿no? A que estemos siempre activos en cuanto a nuestro servicio, activos en cuanto a nuestra relación con Dios, estemos ahí activos, ¿no? Perseverando, ¿no? Entonces, pero volviendo a la historia de Tesalonicenses, digo, del libro de Hechos, dice que estos hombres ociosos o influenciados por los judíos que rechazaban a Pablo, ¿qué es lo que hicieron? Y juntando una turba, dice, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Asaltan la casa de Jasón. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces Pablo y Silas fueron refugiados ¿por quién? Por Jasón, ¿no? Y los hermanos que de pronto estaban conformando la nueva iglesia tesalonicenses. Pero también hay acusaciones ahora en contra de ellos, ¿no? ¿Cuál era la primera acusación? Mira, dice, era que están trastornando el mundo entero, ¿no? Se habían puesto como que los que trastornan el mundo. En otra ocasión se les acusó como que de pronto dice, ¿cómo era? De que están altercando contra nuestras costumbres romanas, ¿no? Ahora dice, están trastornando el mundo. Realmente el mensaje del evangelio tiene que trastornar el mundo. Me dejo entender. Por ahí Alex Pacheco una vez dice, ¿no? Dijo que hasta que él entendió que el Señor Jesucristo tuvo que hacer un terremoto en su vida, recién enmendó y recién se dio cuenta de la seriedad que tiene o la importancia que tiene seguir al Señor. Entonces, el mensaje que Pablo estaba predicando, ¿cuál era? La obra de Cristo y la persona de Cristo. Trastornaba el mundo. El Señor Jesús dijo, no he venido a poner división. Y muchas veces el mensaje del Evangelio incluso puede causar cierta división en un sentido familiar, ¿no? De pronto eras parte de una familia católica así tradicional y de pronto le dices, he conocido el Evangelio. ¿Y qué te dice la familia? ¿What? ¿Qué te has creído? O sea, ¿cómo vas a tú distorsionar nuestras costumbres? Tus padres, tus abuelos no hemos sido así. Y de pronto se causa cierta división. Y eso es trastornar el mundo, trastornar las costumbres del mundo. Qué diferente es a una iglesia tibia, ¿no? Que se amolda al mundo. Es fácil amoldar un mensaje, una forma de vida al mundo. Y decir, mira, vengan a la iglesia, somos igual que ustedes, no hay problema. Sí, pero tiene muchos peligros, ¿no? Porque la gente se va a acercar al Señor porque de pronto la música es bonita. Que se acerquen al Señor entendiendo las implicancias del mensaje del Evangelio. Y realmente sus ojos estarán siendo abiertos y no estarán siendo engañados. Entonces, una de las acusaciones eran que ellos estaban trastornando el mundo. Imagínate que de pronto Julio César, por predicar la palabra de Dios en tu trabajo, te ponen el apodo el terror de los inconversos. Ah, eso qué chévere, ¿no? Porque de pronto ser el terror de los inconversos, ¿no? O sea, de pronto ahí viene Julio, el predicador, ¿no? Algo así. Pero bueno, a ellos los estaban acusando de estas cosas. ¿Qué más acusaban? Que Jasón los había recibido. Y ciertamente cuando dice que los había recibido, no es que los había recibido en la puerta, como que de pronto en algún momento quizás has abierto tu puertita por ser amable con los testigos, cuando quizás no conocías la palabra, les recibías en tu ventana. No se refiere a ese recibimiento. Haberlo recibido era de que sin conocer a Pablo, a Silas, Timoteo y Lucas, y que comían bien, los hospedaron. Los hospedaron.
todo esto que estaba causando el evangelio en el corazón de Jasón y los hermanos, porque los hospedaron no un día, sino los hospedaron por 3 semanas mínimo, 3 Shabbat, ¿no? Porque recordemos, aquel entonces no había hotel, ¿no? O no había un hospedaje donde de pronto Pablo tenía que ir a alquilar, sino este hombre los recibió en ese lugar y está siendo acusado por eso, ¿no? Está siendo acusado por eso. Un tiempo en una iglesia donde me tocó servir, trabajábamos con grupos familiares, ¿no? Grupos familiares o células también lo llaman, ¿no? Y veíamos cómo es que de pronto había personas que estaban dispuestos a dar su casa y se peleaban y decían, yo quiero que la reunión familiar o la célula sea en mi casa. Eso está hablando de que algo está ocurriendo en el corazón de esa persona, porque así nomás nadie abre las puertas de su casa, ¿no? Entonces aquí vemos un Jasón, un modelo de una persona que recibió, hospedó, y por eso se ganó problemas, porque ahora estos hombres están, dice, asaltando su casa, ¿no? Ingresando a su casa, buscando ¿a quién? A Pablo, a Silas y a todos sus compañeros, ¿no? ¿Qué más los acusaban? Los acusaban de, dice, contravienen los decretos del César, ¿no? Es que Pablo estaba predicando a Jesucristo resucitado, y definitivamente cuando él predicaba a Jesucristo resucitado, estaba predicando que Jesucristo va a reinar y que es el rey absoluto y que su rey va a ser un reino de paz, tal como lo dice Apocalipsis. Y te imaginas escuchar esto a este pueblo, ¿no? Y decir, no, está en contra de los decretos del César, porque el César para ellos era una especie de Dios, ¿no? El emperador. Entonces, aprovechan esto, ¿para qué? Para acusarlos, ¿no? Los judíos son los que lo están acusando. Los judíos que estaban esperando a su Mesías o al Mesías que va a venir a reinar, están usando esta información para acusarlos, ¿no? Entonces vemos ahí cómo es que de pronto se están contradiciendo. Esperan a su Mesías reino, el rey, pero al mismo tiempo Pablo les dice, Jesucristo es el rey, el que resucitó. Ellos, no, esto dice, van en contra de los decretos del rey. Indirectamente están diciendo que el rey aquí es el César. Pero te das cuenta que son las mismas acusaciones que le hicieron al Señor Jesucristo por trastornar el mundo, por amar al necesitado, por dar refugio, por hacer milagros. ¿Y por qué? Por decir que Él es el Hijo de Dios. Y a manera de burla no le pusieron Inri, Jesucristo, Rey de los judíos. Son las mismas acusaciones. No los están acusando de haber robado, no los están acusando de otra cosa, los están acusando por predicar el Evangelio. Mis hermanos, si de pronto vamos a tener oposición por predicar el Evangelio, la Biblia en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que son perseguidos a causa de mi justicia. Pero si de pronto eres acusado, perseguido por otros motivos, definitivamente son consecuencias, ¿no? de esas malas decisiones. Pero si eres perseguido, de pronto viene la oposición por hacer lo correcto, dale con todo, dale para adelante, como dice. Verso 8 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Finalmente fueron liberados, pero porque de pronto Jasón, recuerda que está en Tesalónica, ¿no? Y esto nos habla un poco de Jasón, de alguna manera tenía una economía, ¿no? Y pagó por su libertad, porque tenías que pagar una fianza. Por eso les decía, el contexto dice que la iglesia de Tesalónica o en Tesalónica había de alguna manera buena economía, ¿no? Era un lugar donde definitivamente tenían sus monedas, como dicen algunos, ¿no? Pero Jasón lo usa justamente para hallar libertad, ¿no? 10 dice, inmediatamente, pero ¿por qué? Mira, esto es interesante. Jasón obtiene su libertad y no dice, mira, ¿qué sabes qué, Saulo o Pablo, en la que me has metido? No quiero saber más de ti, ¿eh? Porque por hospedarte me he ganado problemas, he tenido que pagar mi multa. No dice eso, sino que es liberado pagando su fianza y dice, e inmediatamente los hermanos, Jasón y los hermanos, eso es lo que estaban en este pleito, que dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo envían a otro pueblo, Berea. Berea se encontraba a 80 kilómetros más o menos, de aquí a Chancay, un poco más, antes de Huacho.
ya, más o menos, para los que conocen el norte, ¿no? Entonces los envían a otro lugar llamado Berea, ¿sí? Es interesante ver esto, ¿no? Dice, y ellos habiendo llegado, y vemos a Pablo terco, no se desanimó porque de pronto en Tesalónica se ganó un problemón, metió en problemas a Jasón. No, no dijo de pronto, oh, han rechazado mi mensaje, mejor cambio de mensaje, o si no, mejor ya no predico, me regreso a mi iglesia de Antioquía porque ahí estaba bien, tranquilo. No, sino continúa y dice, y ellos habiendo llegado, ¿qué es lo que hace Pablo? Mira, entraron a la sinagoga de los judíos. Nuevamente ahí está el terco, en el buen sentido de la palabra, de Pablo. Entra nuevamente a otra sinagoga, ¿qué? A hacer lo mismo, a hacer lo mismo. No se desanimó. A veces nosotros no invitamos un familiar, un amigo, y de pronto nos dicen, no, ¿sabes qué? Y por ahí como que nos dan sus peros, y nos desanimamos y ya decimos, no, Señor, esto no funciona, ¿no? O por ahí quizás predicamos a alguien y también nos cuestionan y ya decimos, ya no, me desanimo. Dale con todo. Pablo no se desanimó, continuó. Verso 11 dice, no dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea, y es interesante, yo que te pido que aquí sí pongas toda tu concentración, dice, y estos eran más nobles que todos los que estaban en Tesalónica. ¿Y qué significa que eran más nobles? ¿Será que está hablando que eran más amables? De pronto, no sé, acá sí le recibieron con pancartas, con globos. Mira, acá da la explicación por qué lo llama más nobles. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea, ¿qué es lo que les identificaba? Lo identificaba que ellos verificaban, escudriñaban la escritura y verificaban el mensaje del mismo Pablo. Y Pablo no se ofende por eso, sino más bien acá lo está narrando, Lucas está narrando este hecho como una virtud. Qué importante es no solamente escuchar la palabra de Dios, sino dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escucha, escudriñando cada día las escrituras, no solo los sábados, sino cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Los de Berea le estaban corroborando la predicación de Pablo, pero no le escuchaban de mala gana como diciendo, a ver, ¿qué va a decir este? Dice, escuchaban, recibían con toda solicitud, pero al mismo tiempo corroboraban. Dos actitudes que debe tener todo creyente ante la palabra de Dios, ante una predicación. La primera, que escúchala con mucha atención, con mucha solicitud. Segundo, corrobora lo que se te está enseñando, corrobora lo que se está predicando. Cuán necesario es que escudriñemos las escrituras y no todo le creas a lo que dice el pastor nada más. Y se los digo, todo lo que de pronto tú escuchas a través de esta plataforma, evalúalo, corrobóralo con la escritura. Tengamos cuidado con eso, porque hay muchos testimonios en cuanto a creyentes genuinos que querían aprender más de la palabra, que estaban buscando al Señor, pero muchas veces han sido engañados por falsos maestros. Y de pronto cuando venimos a la escritura dice, ¿qué eso dice pastor? Pero a mí me enseñaron esto, pero a mí me dijeron esto. Te dijeron, pero dice la escritura. ¿Cuánta responsabilidad hay en nosotros? Aún en nuestra predicación, mis hermanos, analícenla, corrobórenlo con la escritura. ¿Qué dice? Eso es una responsabilidad personal, porque dice que eran no los pastores de este lugar, porque ni siquiera había pastores, sino está refiriéndose a las personas, al receptor, que con toda solicitud y luego escudriñaba para corroborar el mensaje. Decía alguien, no hay mejor memoria que la punta de un lápiz. Cuando de pronto en una predicación te escuchas, porque Dios dice, anota, ese es lo que Dios dice. Hoy día la tecnología te permite googlearlo y verificar si ese Dios dice, realmente lo dice, ¿no? O lo dice Él, ¿no? Porque Dios dice, ¿no? Entonces, ten cuidado, ¿no? Quizás no todo predicador te va a decir el pasaje exacto, y eso es cierto, no lo tenemos todo en la mente, pero te puedo decir, Dios dice esto, y si tú corroboras, encuentras el pasaje
y ciertamente dice eso, quizás no a precisión al pie de la letra, pero el mensaje no se debe perder. A estos se ganaron un nombre como los de Berea. Hoy en día existen muchos grupos de estudios bíblicos que se llaman los de Berea. ¿Por qué? Por su diligencia en la palabra. Ellos escudriñan realmente, y esa debe ser la actitud de todo creyente, de corroborar todo mensaje de Dios a través de ¿qué? De la palabra. Esa es una responsabilidad personal, mis hermanos. Yo oro justamente para que nuestra iglesia sea como los de Berea, ¿no? No creamos por creer todo lo que de pronto se nos predica, ¿no? Y dentro de ello me incluyo, ¿no? No crean todo lo que yo les digo, crean lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, eso va a traer un crecimiento genuino a la iglesia, va a hablar de una iglesia madura, ¿no? Donde la iglesia realmente está corroborando esto. Y mira los resultados, verso 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces también hubo frutos en esta predicación. El mensaje era el mismo y también hubo frutos. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Verso 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, los otros envidiosos, ¿no? que de pronto Pablo había salido de Tesalónica, se enteran que de pronto Pablo ahora sigue enseñando este mismo mensaje, donde en una ciudad vecina, a 80 kilómetros más o menos, en Berea. ¿Qué hacen los judíos? Mira, dicen, bueno, su problema de los de Berea. No, mira lo que hace el judío, que es digno de imitar. Es digno de imitar su convicción, mas no su causa, ¿no? Dice, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Estos judíos que estaban en contra de Pablo, llenos de celo, tenían convicciones fuertes, aunque equivocadas, ¿no? Porque no se quedan cruzados diciendo es problema del otro, sino que emprenden un viaje de día y medio más o menos a pie, llegan hasta Berea y comienzan a alborotar las multitudes para nuevamente eh, quitar de ese lugar a Pablo. Entonces, la pregunta es de que yo le decía, ¿qué tal convicción de los judíos? Pero la pregunta sería, ¿cómo está tu convicción? En esto es bueno imitar a los judíos. De pronto te enteras que a tu familiar o tu amigo o un pariente de pronto está recibiendo en su casa a los mormones. De pronto está escuchando a los testigos. De pronto te enteras de que por ahí les están visitando los de Dios Madre. ¿Qué haces tú? ¿Tu convicción te lleva a decir, bueno, es su asunto? ¿O tu convicción te lleva a decir, tengo que hacer algo? Tengo que ir, tengo que llamar, tengo que escribir y decirles, no abras las puertas de tu corazón a ese tipo de mensaje. Y darle el verdadero mensaje. ¿Cómo están nuestras convicciones como cristianos? O simplemente decimos, bueno, es su problema de ellos. Aún de los judíos podemos aprender esto, mira, esa convicción que ellos tenían, aunque equivocadas, como lo vuelvo a decir, equivocadas en el sentido de la causa, ¿no? Iban a desalojar a Pablo, pero tenían convicciones. No nos podemos quedar de brazos cruzados cuando vemos que de pronto un familiar, un amigo, un compañero de trabajo está siendo influenciado por otro tipo de enseñanzas. O un cristiano apartado de pronto también en su inmadurez está recibiendo ese tipo de información. No nos podemos quedar de brazos cruzados y decir su problema. Tenemos que hacer algo, tenemos que abrir la boca, tenemos que encender el celular, tenemos que escribir, tenemos que hacer algo, pero no nos podemos quedar callados. Por algo la Biblia dice que así como Dios es luz, nos ha llamado a ser luz en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra sociedad. Si no eres tú el que habla, ¿quién va a hablar? Si eres tú el único creyente en tu familia, ¿quién crees que les va a predicar a tu familia? No será un ángel, vas a ser tú. Así como el carcelero llevó la palabra de Dios a su hogar, así como Lidia abrió las puertas de su hogar para que se forme la iglesia de los Filipos, así como Jasón estuvo dispuesto a recibir a Pablo por el mensaje que traían y se ganó problemas, pero lo hicieron con mucho gusto. Y creo yo que de alguna manera ellos hicieron tesoros en los cielos, porque su mirada no estaba tanto aquí en la tierra, sino en Dios, quien los estaba rescatando. Entonces, mis hermanos, verso 15 dice,
No, 14, 14, mil disculpas, ya terminamos, ya faltan 2 versículos. 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Qué es lo que sucede? Estratégicamente, como vino nuevamente estos judíos, alborotaron la ciudad, nuevamente los hermanos están salvaguardando la vida de Pablo y lo llevan, dice, al mar. ¿Por qué? Porque de ahí Pablo emprendería un viaje mucho más largo a través del mar, a través de una lancha, por así decirlo, no era motor, pero emprendería un viaje a Atenas, donde también va a dar, es una estupenda historia cuando Pablo llega a Atenas y también declara al Dios conocido, que es el Dios de Israel, ¿no? Pero lo interesante dice que Pablo se va solo y deja allí a quién, a Silas y Timoteo. ¿Por qué dejaría de pronto Pablo a Silas y Timoteo? Porque recuerda, en Berea no ha pasado mucho tiempo, probablemente han pasado días, desde que ellos comienzan a predicar la palabra de Dios, desde que va la información a pie hasta Tesalónica, y de vuelta vienen los judíos, habrán pasado una semana, quizás 10 días máximo. Los hermanos de Berea necesitaban seguir siendo instruidos en la palabra de Dios, porque ellos anhelaban la palabra de Dios con solicitud, les gustaba escudriñar la escritura, y era necesario aprovechar esa virtud, esa disposición. Y entonces, ¿qué hago? Dejo a un Silas y a un Timoteo. Qué importante es tener hermanos, consiervos en la fe, que te puedan tomar la posta. Prácticamente le están tomando la posta. Entonces aquí vemos que Pablo no solamente fue llamado a evangelizar, sino que tenía un corazón pastoral. Pablo no solamente fue llamado a presentar el evangelio y decir, bueno, cada quien que crezca como puede, sino siempre vemos a través de sus cartas que Pablo está buscando el crecimiento de los hermanos. Por eso es que él emprende uno u otro viaje para pasar por las iglesias donde antes ya había estado. Por eso es que vemos que en Corintios fue hasta 3 oportunidades a pesar de los problemas que hubo. Entonces, ese debe ser nuestro corazón, no solamente ganar almas para Cristo, sino consolidar esas almas. Y al consolidar esas almas se necesita consiervos. No es un trabajo solo del pastor, es un trabajo de cada hermano maduro en la fe que va asumiendo la palabra de Dios y comienza a consolidar vidas. Eso lo podemos llamar hoy en día como discipulado. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Está confiando en Silas y Timoteo, quienes están quedando en ese lugar a seguir enseñando la palabra de Dios. Y lógicamente el verso 15 termina diciendo, ¿no? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo se llevaron a Atenas, lo llevaron a Atenas, por eso decía, y habiendo recibido la orden para Silas y Timoteo que viniesen con él lo más pronto que pudieron, salieron, ¿no? Van y dejan a Pablo y luego regresan por Silas y Timoteo, ¿no? Pero hasta ahí ha pasado ya un tiempo. Entonces, mis hermanos, hemos visto aquí a Pablo visitando 2 ciudades, Tesalónica y Berea. ¿Cuál de estos eres tú, no? Si tienes que identificarte con uno de los hermanos primero. Recuerda que en Tesalónica hubo 2 tipos de personas. Los que creyeron, ¿sí? Los que creyeron al punto que hospedaron a Pablo, como Jasón y los hermanos que creyeron, al punto que estuvieron dispuestos a desgastarse, incluso Jasón tuvo que pagar fianza, ¿no? Pero también están los que alborotaron la ciudad, los que rechazaron. El segundo ejemplo lo saco, ¿no? Definitivamente, porque estamos entre creyentes. Entonces, ¿con quién te identificas? ¿Con los de Tesalónica, con los que estuvieron dispuestos a creer y a dar la vida incluso para la predicación del Evangelio como Jasón? O de pronto quizás te identificas con los de Berea. En de Berea también había 2 grupos. Los nobles, que tenían mucha solicitud por la palabra de Dios, escudriñaban la escritura, pero también hay un grupo que no creyó, porque no dice que todos creyeron. Hay un grupo que no creyó, pero ¿sabes qué? Ese grupo que no creyó no hizo ningún alboroto, simplemente fue indiferente. Hay 2 formas de rechazar a Cristo, con la indiferencia, diciendo, bueno, si tú quieres creer, yo no. Otra forma de rechazar a Cristo es alborotando, como hicieron esos judíos, ¿no? Yéndose contra los que predican este mensaje, pero al fin y al cabo, ambos están rechazando a Cristo, tanto el indiferente como aquel que se levanta en contra del mensaje de Jesucristo. Esos 2 no son nuestro ejemplo, definitivamente. Los alborotadores de Salónica ni los indiferentes de Berea. ¿Quiénes deben de ser nuestro ejemplo? Los hospedadores de Tesalónica como Jasón y los que recibían con mucha solicitud, con mucho
escudriñaban con mucha dedicación, con mucha diligencia las escrituras, como los hermanos de Berea. Esos son ejemplos dignos de imitar. Y esta mañana lo que el Señor nos quiere decir es eso. Sé como Jasón, que estuvo dispuesto a hospedar la palabra de Dios en su casa, en su comunidad. Pero sé también como los de Berea, esté solícito por la palabra de Dios, pero evalúa todo lo que se te predica. Anótalo, corrobóralo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre bendito, te doy gracias, Señor.